Bienvenida y bienvenido. Yo soy Sergio y esto es Filosofía Básica. En este video voy a hablar de Pitágoras, de algunos aspectos de su vida y de su filosofía. Si te interesa, acompáñame. Pitágoras es uno de los filósofos más importantes de la antigüedad. Su importancia radica principalmente en tres aspectos. El primero de ellos es que usó los números y las matemáticas como base de su filosofía. El segundo es que representó una corriente de pensamiento distinta a la desarrollada por los jonios en Mileto. Y la tercera es que influyó en filósofos posteriores. Pitágoras nace alrededor del 570 a.C. en Samos, aunque existía el mito de que había nacido en Sidón. El mito decía que Pitágoras era descendiente de Anqueo, aquel que por mandato de Zeus fundó Samos. Tiempo después, Apolo poseyó a Pártenis, una de las mujeres de la ciudad, y la dejó preñada. Una pitonisa predijo a Mnesarco que su esposa estaba embarazada y que daría a luz a un niño, el más bello y sabio de los hombres. Ya que esta predicción fue anunciada cuando Mnesarco y su esposa estaban de viaje por negocios, el parto se produjo en Sidón. Mnesarco le cambió el nombre a su esposa Pártenis por Pites, y al recién nacido lo llamó Pitágoras, porque fue Apolo Pitio quien se lo anunció. Jámblico relata esta historia, pero no la considera cierta, aunque no duda de la sabiduría de Pitágoras y cree que sus conocimientos fueron dados por el dios Apolo. Algo importante para Pitágoras era la reencarnación. Tal vez la idea surgió de los cultos mistéricos en Oriente, de la India y de Egipto, y de la influencia de estas creencias surgió la leyenda de las reencarnaciones de Pitágoras. Del budismo se habría tomado la idea de la reencarnación y de los egipcios la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. En la obra de Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres, se cuenta que Heráclides Póntico hablaba de las reencarnaciones de Pitágoras. Según este relato, Pitágoras decía que había reencarnado varias veces y que recordaba esas vidas. La primera corresponde a la de Etálides, hijo de Hermes, quien le dio el poder de recordar todo aún después de muerto. Después, su alma reencarnó en Euforbo, el guerrero troyano que murió en combate a manos de Menelao. La siguiente reencarnación se dio en Hermótimo, que decía haber sido Etálides y haber reencarnado varias ocasiones en animales y plantas. Para demostrar que recordaba acontecimientos pasados, mostró el escudo que Menelao había guardado en un santuario dedicado a Apolo. Después reencarnó en un pescador de Delos de nombre Pirro. Después de muerto, su alma volvió a la vida en Pitágoras. Entre su primera reencarnación y el momento en que vivió como Pitágoras, transcurrieron 500 años aproximadamente. Además de sus reencarnaciones y su nacimiento, se cuentan también mitos sobre su vida. Hay varias historias fantásticas, mitos de la vida del filósofo. Se decía, por ejemplo, que Pitágoras tenía un muslo de oro, el cual mostró en público en un teatro en el transcurso de una olimpiada, que en una ocasión cruzaba el río Naso y éste lo saludó. La gente que acompañaba a Pitágoras, al escuchar al río, huyó asustada. Se decía también que en cierta ocasión apareció en dos lugares a la vez. El mismo día y a la misma hora, la gente lo vio en Metaponto y en Crotona. Se contaba también que en cierta ocasión caminaba por la orilla del mar y se encontró con unos pescadores que habían echado la red al agua, y que él, antes que los pescadores sacaran la red, hizo un trato con ellos. Si era capaz de decir la cantidad exacta de peces que sacarían en su red, se quedaría con ellos. Los pescadores aceptaron el trato y quedaron sorprendidos por dos cosas. La primera es que Pitágoras acertó el número exacto de peces que había en la red, y la segunda es que durante el conteo ninguno de los peces perdió la vida. Una vez que terminó el conteo y Pitágoras se hizo de los peces, ordenó que se dejaran en libertad. Dos cosas quedan claras con respecto a todos estos relatos. La primera es que existía una intención dentro de la escuela por poner al maestro como una figura mítica, al mismo nivel que los personajes de la mitología griega. La segunda y más importante es que esta necesidad por poner a Pitágoras como un ser cercano a la divinidad
hace patente la influencia que los cultos religiosos tuvieron en los inicios de la filosofía. Esto es particularmente importante en los pitagóricos, porque mezclan el misticismo, el conocimiento empírico y los saberes basados en el razonamiento puro. El resultado fue una escuela secta que permaneció activa cerca de 200 años y que, según Guthrie, representa una corriente de pensamiento diferente a la surgida en Mileto, en el origen mismo de la filosofía. El pitagorismo representa, por ello, la primera contraparte de lo que los filósofos milesios habían planteado. La primera gran influencia de Pitágoras fue Ferécides. Se cree que fue este pensador el primero en enseñar la idea de la metempsicosis, esta idea de que el alma no muere sino que reencarna. También se cree que fue la cercanía con los milesios lo que lo indujo a viajar por los pueblos de Oriente. Según una versión de la vida de Pitágoras, Tales habría aconsejado a Pitágoras a viajar a Oriente para conocer las enseñanzas de estos pueblos. Además, se cree que fue el interés de Anaximandro por conocer el mundo y sus misterios lo que motivó a Pitágoras a seguir sus pasos e intentar desarrollar una idea propia del origen de las cosas. Aquellos viajes sirvieron a Pitágoras a obtener los conocimientos base de su pensamiento. Algunas ideas como la reencarnación y la resurrección, el uso de la geometría y la observación de las estrellas sirvieron en el desarrollo de su filosofía en los años posteriores, después de regresar a su ciudad natal y, sobre todo, en su posterior estancia en Crotona, donde fundó su escuela. Se cuenta que fue la influencia que llegaron a tener los pitagóricos en el ámbito político lo que provocó la persecución de sus miembros y ocasionó la muerte del maestro. Sobre la muerte de Pitágoras existen varias versiones. Una versión cuenta que estando reunidos en casa de uno de los miembros llamado Milón, la casa fue incendiada y los ahí reunidos salieron huyendo. Fueron perseguidos hasta llegar a un cultivo de habas a donde Pitágoras se negó a entrar, pues prefería morir antes que pisar los cultivos. Sus perseguidores lo capturaron y ahí terminó su vida. Como ya se mencionó, la razón de esta persecución fue un motivo político, aunque también se dice que la razón fue que un político muy conocido en Crotona de nombre Silón quería pertenecer a la escuela de Pitágoras, pero el filósofo, nada más de verlo, lo rechazó. Silón, al ser rechazado, se molestó tanto que, en venganza, se dedicó a difamar a Pitágoras y a su movimiento. Después de un tiempo, la gente de la ciudad estaba en contra de los pitagóricos y fue ahí cuando comenzaron las persecuciones. Otra versión de los hechos dice que Pitágoras logró huir y que se refugió en Metaponto, donde murió algún tiempo después. Algunas otras versiones dicen que murió al ponerse en huelga de hambre en un templo dedicado a las musas al haber regresado de un viaje de cuidar de su maestro Ferécides y encontrar que Silón había organizado una fiesta excesivamente cara. Pitágoras permaneció en el templo de las musas durante 40 días en ayuno hasta que murió. Una tercera versión menciona que hubo una batalla entre siracusanos y agrigentinos, en la cual Pitágoras y un grupo de pitagóricos participó para auxiliar a los agrigentinos. Como estos perdieron la batalla, huyeron, y Pitágoras en la huida llegó a un campo de habas que no quiso atravesar, motivo por el cual cayó abatido. Sus compañeros pitagóricos no tuvieron mejor suerte. Como quiera que sea, lo cierto es que los pitagóricos llegaron a tener una gran influencia en la península itálica, o Magna Grecia. En Crotona llegaron a ocupar puestos políticos de gran importancia. Su influencia duró cerca de 20 años hasta que comenzó a haber diferencias con los pobladores de la región. Estas diferencias fueron las que ocasionaron las persecuciones posteriores a los miembros de la escuela. Aún así, la escuela llegó a durar cerca de 200 años, llegando hasta la época de Platón y Aristóteles. Si es importante mencionar a estos dos filósofos, es porque, por una parte, entre la filosofía de Platón y la filosofía de Pitágoras hubo una mutua influencia, al grado tal de no saber cuánto de la filosofía platónica se debe a los pitagóricos y cuánto de la filosofía pitagórica posterior a Platón se debe al platonismo. Por otra parte, Aristóteles es importante porque analizó la filosofía de Pitágoras desde una perspectiva crítica, esto es, sin haber pertenecido a Aristóteles en ningún momento a la escuela pitagórica. La exposición que a continuación haré
se basa en el análisis que Guthrie hace de lo escrito por Aristóteles sobre la filosofía pitagórica. La filosofía pitagórica parte de la idea de que los procesos matemáticos son responsables de la creación del mundo. El análisis de Guthrie se basa principalmente en lo descrito por Aristóteles, ya que lo considera el estudioso más imparcial. Por una parte, Aristóteles conocía los escritos pitagóricos y podía distinguir con claridad sus ideas y las de Platón. Por otra parte, Aristóteles habla del pitagorismo de forma crítica y no como un seguidor de la escuela. Esto permite tener otra perspectiva de esta corriente y conocer las limitaciones que ya en la antigüedad encontraban sus críticos. La filosofía pitagórica se basa en la idea de que los números son la base del universo ordenado tal y como lo conocemos, pero más que los números parece que la idea fundamental es que son procedimientos matemáticos y geométricos los que dieron paso al origen del universo. Guthrie señala que según los pitagóricos el proceso se da en tres fases. Primero, la generación de los números a partir de lo limitado e ilimitado. Segundo, la generación del plano o figura geométrica a partir del número. Y tercero, la generación de los objetos físicos a partir de los sólidos geométricos. Además de estas fases, Guthrie nos habla de la generación de la unidad o punto a partir de conceptos como lo par e impar. Con lo mencionado en este último punto, es con lo que se debe comenzar la exposición del pitagorismo. Hay que entender que siguiendo las explicaciones de Aristóteles, Guthrie pone lo limitado y lo ilimitado antes que cualquier otra cosa. A partir de estos conceptos se explica lo limitado y lo ilimitado, conceptos que preceden y explican a la unidad. En la primera fase, Guthrie nos habla de lo limitado e ilimitado, lo par e impar y la unidad. En su explicación, nos menciona que existen dos teorías extraídas de escritos antiguos aristotélicos y de otros autores posteriores como Diógenes Laercio. Según Guthrie, el orden con el que los pitagóricos parecían entender la generación de las cosas no era cronológico sino lógico. Esto debido a que no daban a los elementos constitutivos características físicas, sino que eran procesos puramente abstractos. En la primera teoría, los elementos tienen primacía de importancia unos sobre otros. Se considera, por ejemplo, que lo limitado e ilimitado aparecen antes que cualquier cosa y seguido de estos viene la unidad junto con lo par e impar. El número se conforma de estos dos elementos y es de la unidad de donde surge la serie numérica. El orden de importancia es como sigue: limitado e ilimitado, par e impar, unidad, número y sucesión numérica. En la segunda teoría planteada por Guthrie, se parte de la lista de opuestos que Aristóteles menciona atribuyéndola a algunos pitagóricos, y en la cual se enlistan una serie de contrarios que son tomados como principios. Esta teoría se basa en lo que Aristóteles decía de que los pitagóricos tomaban estos principios como elementos con características físicas, ya que decían que las cosas estaban hechas a partir de estos principios como si fueran componentes internos. Pero a decir de Guthrie, esta lista solo revela que, a diferencia de los filósofos jonios que tenían una concepción monista de la creación del mundo, los pitagóricos tenían una idea dualista. A partir de esta característica, se debe tomar en cuenta que solo hay dos contrarios y que cada uno de los conceptos que aparecen representan los opuestos. Señala que esta lista permite entender que la filosofía pitagórica se relaciona con los valores éticos y morales. Una característica de esta lista es que al poner los pitagóricos lo limitado y lo masculino del mismo lado que el bien, se puede considerar que la unidad aparece en forma de esperma o inicio del mundo, permitiendo plantear el inicio del cosmos en términos físicos. Se puede decir que lo ilimitado y lo limitado aparecen como lo primero de todo, después lo par y lo impar, de donde surge la serie numérica y de la serie numérica todo lo demás. De la unidad existen dos discursos mencionados por Aristóteles. En uno, la unidad era el resultado de la combinación limitado-impar e ilimitado-par. En el otro, los pitagóricos asociaban la unidad a ideas como limitado, par y atributos que se consideraban como buenos. Guthrie nos dice, además, que para todos los pitagóricos la unidad se asociaba con el primer principio. La única diferencia es que para unos la unidad formaba parte del principio activo en sí, mientras que para otros surgía a partir de ese primer principio. Algunos estudiosos piensan
que para los pitagóricos la unidad se expresaba de dos formas distintas al mismo tiempo, pero Guthrie señala que la forma como Aristóteles habla de las listas de contrarios parece indicar que era una teoría de los pitagóricos más primitivos, quizá de la época de Pitágoras, y la exposición del discurso principal de Aristóteles sobre la teoría pitagórica parece vincularlo a autores posteriores, probablemente de la época de Demócrito y Leucipo. La segunda fase representa el paso al plano o figura geométrica. En esta fase se parte del punto y la línea como elementos que delimitan el plano y forman la figura. A partir de estos elementos es que Guthrie desarrolla su explicación. Primero se menciona la relación entre la materia y la esencia de las figuras geométricas. Por una parte, las figuras geométricas están formadas por las líneas y los puntos que las delimitaban. Eran algo así como la materia que las constituía. Pero por otra parte había algo que les daba su esencia, lo que las hacía ser. Se referían a la forma. La forma era aquello con lo que se definía la figura y ésta era representada por números. Los números son esencia de la figura geométrica y ésta es independiente de la unidad y la línea que marca su límite. Es lo mismo que sucede con los hombres que están constituidos de hueso y carne, pero la esencia no se explica con la materia que los conforma. Los pitagóricos recurrían a los números para definir las figuras geométricas, ya que estos interactúan con la forma. Aunque Aristóteles critica la postura pitagórica, señalando que no eran claros al explicar cómo los números son la causa de la sustancia y del ser, Guthrie menciona que la crítica de Aristóteles no es adecuada, ya que parte de la distinción entre causa material y causa formal, siendo que los pitagóricos estaban al margen de dicha distinción. Para ellos, la base desde la cual se explicaba la naturaleza era numérica, ya que los cuerpos sólidos se forman de superficies, la superficie de líneas y las líneas de puntos. Desde la forma como los pitagóricos entendían la unidad no existía diferencia con la idea de punto. Para ellos, el concepto esencial era el límite. Una vez que se ha explicado esto, parecen quedar claras dos cosas. Primero, la sucesión punto, línea, plano y sólido. Y segundo, que esta sucesión está relacionada, según los pitagóricos, con los números, donde el 1 está relacionado con el punto, el 2 con la línea y el 3 con el plano. Dejado establecido que para Aristóteles eran claras estas dos cosas, Guthrie procede a analizar otros textos de autores que, si bien no tienen la autoridad que Aristóteles, explican con más detalle este mismo esquema. Menciona lo que Jámblico refiere de Speusipo sobre las características del número 10. Una de las cosas que dice es que este número tiene en sí mismo las características de las proporciones básicas y junto con ellas las de la línea, la superficie y el sólido, porque el 1 es el punto, el 2 es la línea, el 3 la superficie y el 4 la pirámide. Guthrie menciona que Aristóteles da una plena garantía de que esta teoría no se generó en Speusipo y que probablemente él la retomó de Filolao o Arquitas. Refiere además a Nicómaco de Gerasa, que explica la posición que tiene cada una de las etapas que sirven para conformar el sólido, y así dice que el punto es el principio de los intervalos, aunque no es en sí el intervalo, lo mismo que el punto es el principio de la línea sin ser en sí la línea, y lo mismo la línea del plano, sin ser en sí el plano. Con los números pasa lo mismo, pues la unidad es el principio que avanza, unidad por unidad, en un solo sentido. Este número lineal es el principio del número geométrico que se extiende en un plano en más de una dirección, y el número geométrico es el principio del número sólido. Esta posee profundidad en una tercera dimensión. Cuenta Guthrie que este era un postulado que había evolucionado de las formas más primitivas del pitagorismo, en las que el punto era la forma más pequeña de la magnitud y que por eso, al poner dos puntos yuxtapuestos, era posible formar una línea. Después nos dice que Aristóteles conoció una segunda teoría que se basaba en una sucesión numérica geométrica, esto es, 1, 2, 4, 8, que representaba el movimiento unidad, línea, cuadrado, cubo. A esta teoría se le conocía como teoría del flujo,
pero se duda si era de origen genuinamente pitagórico. Guthrie señala que para autores como Sexto Empírico el método era pitagórico, pero posterior al otro, y Proclo consideraba al otro método como más pitagórico. En esta nueva teoría se postulaba lo ilimitado como una forma de nombrar la materia en relación con la línea y la superficie, y a los puntos como límites o delimitaciones. El avance se refiere a la concepción que se tenía. Se pasó de pensar en una línea como dos puntos separados pero en contacto, a la línea como algo que se extiende progresivamente entre dos puntos. En la tercera fase se pasa de los sólidos regulares a los objetos reales, y esto conlleva a una dificultad, ya que, a diferencia de las fases anteriores en donde se hablaba de meros objetos abstractos, en esta tercera fase se pasa de elementos abstractos a objetos físicos. Una de las explicaciones más conocidas es aquella en la que se vinculan los 5 sólidos regulares con 5 elementos de la naturaleza. 4 de estos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, son elementos que se consideraban primigenios. Del quinto existieron muchas especulaciones tanto de su forma como de su participación en la naturaleza. Sobre la relación entre los 5 elementos y los sólidos regulares se decía en la antigüedad que fue el propio Pitágoras el que formuló la idea, pero se sabe que el desarrollo teórico de los sólidos regulares fue posterior a Pitágoras, y Empédocles el primero en mencionar los 4 elementos como arjé. La estructura geométrica que critica Aristóteles es la base de la filosofía pitagórica, pero la teoría aparece explicada en el Timeo de Platón. Ahí se asocia el quinto sólido con el universo como un todo. Por ello, se llegó a creer que la teoría era platónica, pero se atribuyó falsamente a los pitagóricos. Lo cierto es que la filosofía de Pitágoras influyó en el pensamiento platónico, aunque el platonismo también influyó en pitagóricos posteriores. Según Guthrie, parece que fue Filolao quien la desarrolló. Existen dudas sobre a quién atribuir la construcción de los sólidos. Algunos, como Proclo, lo atribuyen a Pitágoras, pero existen dudas del hecho. La construcción teórica es más difícil de determinar, aunque quizá se consiguió observando la naturaleza. La objeción a esta idea es que en un fragmento que refiere a Filolao se mencionan los cuerpos de la esfera. Esto significa que si se refiere a los sólidos regulares, la construcción de estos se hacía teniendo en cuenta que podía inscribirse dentro de una esfera. Significa, entonces, que la construcción se realizó de forma abstracta. En el Timeo, el quinto elemento se asocia con la forma del cosmos. En el Epínomis, escrito de un discípulo de Platón, se describe como aire y es llamado aíder, igual que Aristóteles, que lo relaciona con la idea de un quinto cuerpo y como la sustancia de las estrellas. Describe los elementos con diferentes movimientos y ocupando diferentes lugares. El aíder se encontraba en los confines de la circunferencia y su movimiento era circular. Según Simplicio, Genócrates atribuía a Platón una quinta sustancia llamada aíder. Era simple y separada de los 4 elementos. Simplicio mismo parece decir que Platón debió creer en 5 elementos primigenios. Lo descrito en el Epínomis se parece al planteamiento platónico, ya que Platón dice que el aíder era una sustancia inferior al fuego celeste, la materia prima de los dioses, y el aíter la materia prima de los daimones. Para Guthrie, la idea del quinto elemento debió aparecer de forma gradual. La idea debió surgir a partir de las creencias de que el cosmos es una esfera delimitada por el cielo que contenía los contrarios en conflicto y que en Empédocles se convirtieron en la sustancia raíz. Con el conflicto entre los elementos se da la combinación entre ellos, y ya que esta es la que produce la existencia de las cosas, de su separación se produce su fin. La naturaleza se encarga de la disolución de los elementos, y por ello los seres que los componen son finitos. Más allá de la esfera hay una sustancia que la rodea. Esta tiene una extensión indefinida y de una naturaleza más pura y elevada. Es algo divino. La idea del quinto elemento se parece más a lo escrito por Platón y por ello es un anacronismo atribuirlo a Pitágoras. En los escritos aristotélicos se hace alusión a ideas cosmogónicas expresadas en términos más físicos del pitagorismo.
Aristóteles critica ideas como la generación de los números y aquello que les da su origen, lo ilimitado como sustancia física, que el universo se alimenta del vacío a través de la respiración, o que la unidad, a pesar de ser algo físico, es tratado como algo sin magnitud. Según Guthrie, Aristóteles malinterpretó a los pitagóricos, aunque sí existen ciertas inconsistencias en su pensamiento. Pero Aristóteles conoció otro supuesto del principio pitagórico. En él se habla de la unidad como semilla. Se refiere a la unidad entre personas, con los dioses y con la creación. Según esta teoría, hay un hálito que llena la totalidad del cosmos y es como el alma que une a todo. Esta semilla se instauró en lo ilimitado, impuso el límite, le dio una estructura numérica, lo ordenó y formó el cosmos. En esta teoría, el proceso es comparado con la respiración. Por ello, el primer acto del universo pudo ser comparado con el nacimiento de los animales según una explicación de Filolao. La semilla, lo mismo que el útero, son calientes, por ello es que el cuerpo del recién nacido está en un estado de calor. El recién nacido atrae hacia sí la respiración que es fría. La semilla es considerada fuego en la cosmogonía, y quizá la finalidad de la respiración fuera enfriar el fuego y con ello crear los otros elementos. Esta explicación toma aspectos de principios del siglo V a.C., situándose más cerca de la época de Pitágoras. La idea de hálito no pudo ser sostenida después de que Empédocles pusiera al aire como uno más de los elementos. La idea está más cerca de pensadores como Anaxímenes y Anaximandro, que pensaban en una materia básica e ilimitada, de la que se originó el cosmos. La diferencia con Pitágoras es que él usó el número como elemento ordenador del caos primordial. Este no se ordena en números, sino que se convierte en sucesión numérica. Al atribuir a Pitágoras la idea de la transmigración de las almas, se le hace responsable de aquellas ideas que se relacionan con la transmigración, como la doctrina de la inmortalidad, que su inmortalidad se debe a su parentesco con el alma universal y que ésta puede volver a su fuente divina una vez que se purifica. Aristóteles refiere que la idea de la transmigración era pitagórica y que algunos pitagóricos creían que el alma se conformaba de motas de polvo, aunque había otros pitagóricos que consideraban que eran lo que las movía. Esto se debe, según Aristóteles, a que las motas de polvo se mueven aún cuando el aire está completamente quieto. Aristóteles relaciona esta idea con lo descrito por Demócrito, que dice que las motas de polvo no eran las almas, porque los átomos del alma eran más pequeños, no perceptibles a simple vista, pero se comportaban de forma similar. De estas ideas, la primera parece más primitiva y la segunda una evolución enfocada en un aspecto espiritual que es movida por el hálito. Las dos concepciones se relacionan con la creencia de que el alma estaba hecha de aire, porque de eso es de lo que se alimentaba. Otra idea referida por Aristóteles es el alma como armonía. Aunque no se menciona a los pitagóricos, parece que se trata de ellos. En esta explicación dice que el alma es una armonía, es decir, una mezcla de contrarios, y el cuerpo está compuesto de contrarios. Aristóteles señala que por armonía se pueden entender dos cosas. La primera en relación con la magnitud, el movimiento y la posición. La armonía significa esa disposición y unión de las partes. El segundo sentido se deriva del primero y se refiere a la proporción entre las partes constitutivas mezcladas. En otra parte menciona que para algunos pitagóricos el alma es una armonía, pero para otros posee una armonía. La idea de alma armónica parece natural en los pitagóricos. En el sistema pitagórico, los números y los elementos que los conforman están acomodados según una proporción matemática que asegura que sea perfecta, divina y permanente. Esto significa por ello que el cosmos está ordenado de acuerdo a una armonía y que ésta se refleja en los movimientos de los astros. Sobre el alma individual, los pitagóricos pensaban que era esencialmente de la misma naturaleza, solo que separadas por las impurezas por estar encarnadas al cuerpo mortal. Pero en la antigüedad existían dos nociones de alma. La primera se refiere a psique y la segunda a daimon.
Con psique se refería a una clase de alma a la que, según Aristóteles, Empédocles relacionaba con el pensamiento, pero también con la sensación. Estos a su vez eran relacionados con lo corpóreo. Esta clase de alma se constituía de una mezcla de los 4 elementos que se mantenían en equilibrio para poder subsistir. Cuando existía un desequilibrio de los elementos, ésta desaparecía. Con Daimon se hace referencia a una clase de elementos semejante a la naturaleza del cosmos, esto es, está formada a partir de la armonía. Pero no se refiere a una armonía entre contrarios, sino a una armonía de números. En los pitagóricos, el principio es el número. En el Timeo, Platón hace una descripción del número que parece pitagórica. En ella se describe como algo invisible y que participa de la armonía y la razón. Además, se construye a partir de la escala musical. La armonía del alma consiste en buscar el equilibrio entre la razón, la pasión y el deseo. Cuando se consigue este equilibrio, se llega a la virtud moral o templanza. Podemos decir así que en el equilibrio de la psique entra en juego la salud y la enfermedad, y en el daimon la virtud moral y el vicio. Ninguna de estas nociones es incompatible con la filosofía pitagórica. Dentro de la escuela pitagórica hubo 2 posturas sobre el lugar que ocupaba la Tierra en el cosmos. Para unos, ocupaba el centro del universo, pero para otros giraba alrededor del centro. El centro estaba ocupado por un fuego central que no era visible desde la parte de la Tierra que habitaban. Este sistema estaba conformado por el Sol, la Luna, los planetas y la antitierra, todos girando alrededor del fuego central. Aristóteles explica cómo es que el sistema estaba conformado. En el centro estaba el fuego. La primera órbita la ocupaba la antitierra, la segunda la Tierra, la Luna en la tercera, después de la Luna el Sol y luego los planetas. La esfera de las estrellas es la que marcaba el límite del cosmos. En este sistema, el Sol y la Luna reflejaban la luz del fuego central y los eclipses de luna se explicaban como la interposición de la Tierra y la antitierra. Se creía, además, que la Luna era un lugar como la Tierra, pero al encontrarse más cerca de la esfera celeste, la vida allí era más parecida a la de los dioses. Se cree que fue hasta la época de Empédocles y Anaxágoras cuando surgió la idea de que la Luna era iluminada por el Sol. Pero para Anaxágoras, la Tierra estaba en el centro del universo y había cuerpos celestes que giraban a su alrededor. Parece que Empédocles conocía esta teoría, pero tenía una explicación distinta del Sol. Para él, existen 2 soles, el que vemos y otro ubicado en el otro hemisferio. El primero es un reflejo del segundo. Parece que los pitagóricos adaptaron esta idea para desarrollar su propia teoría. La teoría que critica Aristóteles parece haber sido desarrollada por alguien que conocía lo escrito por Anaxágoras y Empédocles, filósofos de finales del siglo V, y es probable que forme parte de la teoría que relaciona los elementos con los sólidos regulares. Al parecer fue Filolao. Los pitagóricos llamaban al fuego central la columna de Zeus o el cuarto de guardia de Zeus, porque el centro del cosmos era lo más importante y debía ser protegido. Creían que la década era lo más perfecto y que abarcaba la totalidad de la naturaleza del número. Aristóteles critica que los pitagóricos, al querer relacionar la década con el cosmos, intentaron igualar el número de astros con la tetractis, pero como solo son 9 astros, inventaron la existencia de la antitierra para igualar los números. Al parecer, la idea de la antitierra tenía como propósito explicar los eclipses, pero si se quiere seguir el razonamiento pitagórico, tal y como se plantea en los testimonios, se puede decir que tenía un triple propósito. El primero era asegurarse que se contaran 10 órbitas alrededor del centro para igualarlo a la tetractis. El segundo era darle al fuego una posición central por cuestiones religiosas. Y el tercero, afirmar el sistema recurriendo a fenómenos naturales. Este era más válido en la medida que podía explicar los fenómenos naturales, particularmente los eclipses. Sobre la idea del fuego central atribuida a Filolao existen dudas de su desarrollo. Se piensa que se basa en una idea más antigua, quizá del propio Pitágoras. Según Alejandro Polistor,
Para los pitagóricos, el cosmos se originó de los 4 elementos. En él, la Tierra era contenida en el centro. Se cree que esta idea fue anterior a la de la Tierra planetaria. Esto se deduce de lo que sabemos de los antiguos y su concepción del mundo. La idea de la Tierra planetaria que apareció después no reemplazó la idea geocéntrica. No trascendió ni siquiera entre los pitagóricos. Aunque no existe ninguna afirmación de una concepción pitagórica geocéntrica, existen pasajes que parecen hacer alusión a ella. Esa es la interpretación que se puede hacer de Simplicio al describir al fuego como el poder creador que anima la Tierra desde el centro y calienta esa parte de la misma que ha crecido fría. Parece que habla de un fuego en el centro de la Tierra. Proclo hace referencia al centro como la torre de Zeus, pero ésta se halla dentro de la Tierra. Que los pitagóricos creyeran en un fuego central se debe a la observación que se hacían de la naturaleza, y no se trata solamente de los volcanes y las aguas termales, sino también del origen de los seres vivos que surgen del interior de la Tierra. También se sabía que el calor y la humedad eran elementos esenciales de la vida. El calor era un agente activo que actuaba animando a la humedad, que era un agente pasivo. Sobre la forma de la Tierra hay 2 referencias que atribuyen a Pitágoras la forma esférica. En primer lugar está Diógenes Laercio, que usa el término redondeada en un pasaje donde líneas más adelante dice que Teofastro atribuye la idea a Parménides. La segunda referencia es un pasaje de Aecio, donde dice que Pitágoras dividió la Tierra en 5 zonas en analogía con el cielo. El problema con estos pasajes es que pueden interpretarse como dogmas pitagóricos. La idea de una Tierra esférica parece pertenecer a pitagóricos de la segunda mitad del siglo V y de principios del IV, particularmente a Filolao, a quien se atribuye la idea de una Tierra y una antitierra planetarias. La referencia más antigua de una Tierra esférica aparece en el Fedón de Platón, pero en ella Platón la sitúa en el centro del cosmos. En la cosmología pitagórica se incluye la teoría de la armonía de las estrellas, que es un ejemplo de orden de la totalidad del cosmos. Platón está de acuerdo al decir que los ojos están hechos para la astronomía y los oídos para el movimiento armónico, y que la astronomía y la música son 2 ciencias hermanas. Habla también de la melodía de las estrellas, solo que él atribuye el sonido a sirenas situadas sobre cada uno de los círculos. Aristóteles hace una exposición de esta cuestión. A manera de crítica, explica que los pitagóricos pensaban que los astros debían producir algún tipo de sonido, y que tienen un movimiento rápido y un gran tamaño. A la cuestión de por qué no escuchamos esos sonidos, dice que estos sonidos nos son congénitos y por ello es que no podemos reconocerlos de su opuesto, es decir, el silencio. En este mismo sentido se expresa Alejandro de Afrodisia cuando explica que el universo está ordenado en una escala musical y numérica. Nos dice también que la distancia entre los cuerpos que giran alrededor del centro son matemáticamente proporcionales. Los más cercanos se mueven con mayor rapidez que los más alejados. Las tonalidades de los sonidos cambian según la velocidad con la que se mueven. No sabemos cómo descubrieron los pitagóricos que el sonido de las notas producía un efecto agradable. Al parecer suponían que los cuerpos celestes giraban al mismo tiempo y por eso las notas sonaban simultáneamente y el sonido que producían era musical y agradable. No hay una explicación sobre esto, pero los críticos de la antigüedad no plantearon ninguna objeción sobre este punto particular. Tampoco podemos saber cómo determinaron las distancias relativas entre los cuerpos. Platón utiliza el mito del uso de la necesidad, pero en él no se explican las distancias entre los astros. Autores posteriores también ofrecen algunas explicaciones, pero no se puede confiar demasiado en lo que dicen porque son autores de la antigüedad tardía. A manera de conclusión, diré que los pitagóricos hicieron un gran aporte a la ciencia, esto a pesar de que su filosofía era de carácter religioso. Yo soy Sergio, y espero que esta exposición haya sido de tu agrado. En el próximo video hablaré sobre la filosofía de Heráclito de Éfeso. Un saludo y hasta pronto.